Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo resumen del libro de esta semana. Libros en los cuales voy a facilitar información sobre nuestro desarrollo espiritual y personal para facilitar nuestros niveles de autoconsciencia y consciencia en general. Bien, el libro de hoy se llama Muchos cuerpos, una misma alma. Un libro que nos va a ayudar tanto a nuestro desarrollo personal y espiritual. Es de Brian Weiss y como subtítulo tiene el poder sanador de una nueva terapia que nos abre hacia vidas futuras. Bueno, este hombre se dedica, entre otras muchas cosas, a sanar a las personas a través de la hipnoregresión, a través de hacer regresiones a través de la hipnosis a vidas pasadas. Dentro del libro veréis cómo se dio cuenta que incluso cuando ha intentado hipnotizar a personas a través para que viajen a sus vidas pasadas, incluso hay algunos que han ido a vidas futuras y también han podido realizar su parte de sanación a través de esa experiencia. Esto se basa en que, como ahora iré contando, el alma es inmortal. Y nosotros venimos a esta vida, venimos a vivir una experiencia humana, pero venimos a aprender. Por eso, todo lo que nos pasa en la vida son aprendizajes que traemos a cuestas o en la mochila de otras vidas. Todo aquello que no hayamos aprendido o experimentado aún en otras vidas, lo haremos en esta. Bueno, también deciros que es el mismo autor de Muchas vidas, muchos maestros. Así es que si queréis echarle un vistacillo, hoy yo os he hecho un resumen muy resumido. ¿Por qué? Porque mirad, el autor, para enseñarnos todo esto, para contarnos cuáles son los aprendizajes que viene nuestra alma a experimentar, se basa en las experiencias que ha tenido con sus pacientes. De hecho, son relatos, cada aprendizaje son relatos diferentes de diferentes personas cuando estaban bajo la hipnosis de regresión o progresión. Entonces, yo no os voy a contar las historias, os tengo solo un par de ejemplos, no voy a contar las historias, así que si os interesa ver qué es lo que contaban las personas, cómo él iba aunando conceptos para llegar a qué era lo que tenía realmente que sanar aquí, por qué estaba viviendo esa experiencia, por qué se sentía así, o era de esa manera, o estaba atrayendo a ciertas personas, que era lo que en realidad aúna ese pasado con el presente de ahora para poder cambiar el futuro. Entonces, si queréis, os invito a que compréis el libro y lo leáis porque está muy interesante. Pero yo os he resumido pues el aprendizaje real que hay tras toda esa experiencia que cuenta cada paciente. ¿Vale? Para que así, pues bueno, lo tengáis resumidito y si no os apetece leeros el libro, por lo menos que el aprendizaje que el autor nos quiere dar, os lo llevéis. Bueno, primero hay que hablar de inmortalidad. El autor nos habla de que la muerte no existe, porque en realidad somos almas y el alma es inmortal. Nos habla también de Freud y del inconsciente, de que hay varios niveles en la mente y que bueno, pues para poder llegar a saber quiénes somos, para poder llegar a curarnos, debemos de ahondar y llegar hasta el inconsciente, que es lo que hace él en sus terapias de regresión, en este caso. Nos habla de que el alma está en un plano superior y por eso una dimensión diferente, por eso el mismo alma va viviendo diferentes vidas y va reencarnándose en diferentes cuerpos físicos. Dice que bueno, pues el alma es eterna y es una entidad energética que se aúna, que se une, que se fusiona con o que nace de la energía universal, que es la energía que tenemos en todo y está en todos, la energía del universo, ¿no? Como dijéramos el prana. Bien,
Pues este alma viene a experimentar diferentes experiencias, dicha valga la redundancia, como a sentir rabia, sentir dolor, a sentir el amor, por ejemplo. Y también nos habla el autor que bueno, que al final el tiempo, pues el alma es atemporal porque el tiempo no existe, sino que se está dando a la vez tanto el pasado como el presente como el futuro. Es como una simultaneidad, simplemente que el ser humano, para poder entender, para poder ubicarse en una línea del espacio-tiempo, tiene que bueno, pues inventar lo que es el tiempo, pero que a la vez se está dando, que se está dando todo a la vez, tanto el pasado como el presente como el futuro. Esto que yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora, en principio ya lo he hecho y lo voy a volver a hacer. Pues cosas así. ¿Qué más? Dice que el alma, pues, elige a nuestros padres, es ella, elige a las personas con las cuales va a experimentar ciertos aprendizajes y qué es lo que le va a llevar a la evolución en esta vida. Cada vida tiene una evolución que hacer en cada una de sus vidas y bueno, esta evolución depende directamente del libre albedrío de las personas, de mi capacidad de elegir lo que quiero hacer o decir o aprender. Si yo tengo una experiencia en la cual tengo un aprendizaje y por lo que sea no soy capaz o no soy consciente de que puedo aprender algo de ahí y me quedo bloqueado, mi alma no evolucionará y no aumentará su nivel de consciencia. De hecho, el autor dice que todas las almas tienen la misma edad, pero que como depende del libre albedrío de cada persona, de su capacidad de elegir qué es lo que quiere hacer, pues no todas las almas tienen el mismo nivel de consciencia. Esto repercute en que lo que tú no quieras aprender en esta vida, lo vas a seguir repitiendo primero en esta hasta que la muerte llegue a tu vida y lo vas a seguir repitiendo en próximas vidas con diferentes personas que no son diferentes personas, sino normalmente las almas que te acompañan ahora son las mismas que te han acompañado siempre, son los mismos grupos de almas. Dos almas que no se han unido no se conocerán nunca. Y dos personas que han hablado cualquier cosa, que se han juntado en esta vida, ya se conocían en vidas anteriores. Aunque sea una persona que vas a comprar el pan mismo, el panadero, una persona que te cruzas en un sitio, tú esa alma ya en otras vidas ya habías coincidido con ella. Entonces eso, pues dice que para poder curarnos necesitamos bajo nuestro libre albedrío, pues elegir siempre, pues aprender de estas ciertas experiencias que nuestra alma tiene que vivir sí o sí. En el segundo tema, el autor aquí ya nos mete directamente en los aprendizajes que viene nuestra alma a experimentar. Y nos habla de la ira, del control de la ira. Para esto utiliza a George, un personaje o un paciente real, en el cual es una persona pues violenta. Es una persona violenta. Entonces lo que hace el autor es, mediante la hipnosis, como os he dicho, se mete en su inconsciente y va sacando la información. O bien les hace regresiones al pasado, o por sorpresa estas personas van al futuro porque su inconsciente algo tiene que mostrar de alguna vida futura. En este caso, George, cuando viaja a una primera vida en el pasado, vio que era un maltratador, que además le había dado un infarto, que era alcohólico y que su familia lo amaba mucho. Entonces esta persona, cuando murió, se fue con un sentimiento de culpa, y la culpa es una de las peores emociones que puede vivir el ser humano y que le arrastra a hacer cosas horribles, la culpa.
Claro, ¿qué pasa? Que en la segunda vida, en otra segunda vida que este autor le hace hacer una regresión, arrastra esa emoción, ese sentimiento, el sentimiento de culpa. Fijaros que era una persona en la siguiente vida que tenía los mismos hábitos y que además padecía de dolores del brazo. Esto viene dado por el infarto que le dio en la vida anterior. Hubo una tercera vida, os cuento un poquito así, ¿vale? Soy honesta para que veáis cómo se aunan unas vidas con otras. En una tercera vida era un soldado, el cual dio muchísima muerte a muchos inocentes, porque como arrastraba culpa y no seguía sin maltratando, seguía sin aprender a la empatía, el respeto hacia los demás, seguía sin aprender realmente qué era lo que le hacía sentir mal y pararse y seguir infringiendo violencia a los demás, pues la otra vida fue mucho más grave. Lo que hacía era matar a soldados inocentes y crearse un karma y una culpabilidad aún mayor. ¿Por qué? Porque no era capaz de sentir empatía hacia los demás todavía. Entonces, pues la vida al final pues le va retorciendo más ese aprendizaje, por así decirlo. En otra vida, que hace otra regresión, resulta de que la vida le aprieta un poco más las tuercas y es homosexual. Pero además de ser homosexual, que él no le gustaban nada él era una persona homófoba, además se sentía avergonzado y humillado por las personas. O sea, la vida aún le puso: ¿no entiendes lo que es la empatía? ¿Sigues haciendo daños a los demás? ¿Sigues haciendo daño a ti mismo, haciendo daño a los demás? Muy bien, pues ahora vas a vivir lo que es que no tengan empatía contigo esta vez. Y lo puso en esa situación. Y al final se va hace una progresión al futuro, en este caso en vez de regresión, y se ve feliz, ¿vale? Es una persona muy feliz y en el cual había sanado su alma. ¿Por qué? ¿Por qué vio esta progresión? Porque al él tener el acierto de ir a sanar, a saber que algo le pasaba, él cambió su futuro. Podemos cambiar nuestro futuro simplemente con las decisiones que tomemos. Entonces es importante lo que dice aquí el autor, saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué es las consecuencias que va a tener cada futuro. Porque si yo hoy día me doy cuenta de lo que yo estoy haciendo mal para conmigo y para los demás, puedo cambiar mi futuro, puedo cambiar mi karma, puedo, en vez de seguir viviendo en esta y en otras vidas situaciones, los mismos hábitos, situaciones malas, por así decirlo, situaciones bajo el dolor, bajo el miedo, puedo cambiar el futuro y vivir, y que mi alma, una vez lo aprenda, ya vengan otros aprendizajes y quizás una vida en calma y feliz. Otro de los grandes temas que venimos a aprender, nuestra alma quiere que aprendamos, es el valor a valorar nuestra salud. Dice que cuando nosotros no valoramos nuestra salud y tenemos una salud deficiente, al final nos convertimos en personas narcisistas. Esto quiere decir que no tenemos empatía, nos controla la ira, no solemos tener compasión por los demás ni por nosotros mismos y no tenemos paciencia. El autor dice que al final el aprendizaje mayor que tenemos es la energía universal, el amor, venimos a aprender el amor universal, que es la mayor energía que puede ascender todo ser humano, toda alma. Él pone diferentes ejemplos, diferentes regresiones, ahí con diferentes pacientes. Al final dice que todas las enfermedades son dolor. Y que los síntomas lo que nos están queriendo decir es una protección a veces contra algo o alguien que se quiere proteger por cualquier hecho que haya vivido en otras o en esta vida. Pero normalmente cualquier enfermedad es una protección a algo o a alguien. ¿Qué más? Además dice que las enfermedades también son cosas que el ser humano no expresa.
Por ejemplo, puede ser un bloqueo en no sentirse amado, y puede luego parecer, pues eso, a lo mejor cualquier infarto o problemas de corazón, bloqueos en sus sentimientos. Bueno, pues eso, al fin y al cabo son bloqueos que la persona no expresa, y cuando no expresamos ciertas emociones, sabéis que esa energía se nos queda acumuladas, es pues por ejemplo la ansiedad, o muchas veces esto conlleva en una depresión. Bueno, pues muchas veces no expresamos lo que queremos, lo que somos, lo que queremos decir, cómo nos sentimos, y todo esto va bloqueando, pues, no es, por ejemplo, puede bloquear parte del pecho, en nuestro chakra de la garganta, y al final todo esto conlleva a explosiones de ira, enfermedades como ansiedad, depresión, y esto también se puede arrastrar vida tras vida. Entonces es algo que el ser humano también tiene que aprender a expresar, a expresar lo que siente, para no tener que arrastrarlo vida tras vida, y que al final sea un problema de salud cada vez mayor. Otra de las cosas que venimos a aprender es el valor de, la empatía. La empatía es sentir tanto el dolor como las alegrías de las otras personas. Y esto, hay personas que son incapaces de sentirlo. Y las personas que son incapaces de sentirlo tendrán ciertos bloqueos, ciertas dificultades, ciertas experiencias para aprenderlo, y no volver a experimentarlo de manera negativa. Esto es un aprendizaje que va de positivo a negativo, y en las regresiones pues pudo ver cómo cuando la persona se adentraba en sus vidas pasadas y volvía a esta, sentía lástima. Personas que no tenían empatía en esta vida sentían lástima de decir: ostras, esto me ha pasado a mí, qué pena. Esta experiencia tuve que vivir, qué pena. Entonces, como lo sentían de ellos para ellos mismos, podían llegar a sentir empatía, y así aprendían lo que era la empatía, y dejaban de vivir experiencias negativas al respecto. Porque es muy importante para sanar aprender lo que es el perdón, en este caso. Entonces, el perdón va directamente con el nivel de autoestima que tengamos. Una persona con un nivel de autoestima alto es capaz de perdonar más que una persona con un nivel de autoestima bajo. Entonces, las personas que no sufren, que no tienen empatía, al final es porque tienen un nivel de autoestima bajo y no perdonan. No comprenden los miedos, las opiniones, las necesidades que hay detrás de las actuaciones de los demás. Y es súper importante aprender esto, aprender a perdonar, a ponerte en el lugar del otro, a saber que todo es todas las personas lo que dicen o hacen, sí, es por algo. Y aprender el valor de lo que es la empatía es una de las experiencias más bonitas que viene nuestra alma a aprender y a sanar. Otra cosa que viene nuestra alma a aprender es la compasión. La compasión y la empatía tienen mucho que ver con el amor. Tienen mucho que ver, son cosas diferentes, pero tienen mucho que ver. Porque al final la empatía es ponerte en el lugar del otro, pero puedes o no comprenderlo, es diferente. Pero la comprensión es, la compasión, perdón, es la comprensión de esas conductas negativas, o que para ti son negativas, de las otras personas. Entonces las dos tienen que ver con la energía del amor, pero son cosas diferentes. La compasión tiene que ver con la bondad, con la benevolencia, y es importante aprender a ser compasivos con los demás y para con nosotros mismos, para no tener que viviendo, pues lo que repite el autor, experiencias dañinas para con nosotros mismos, pues al final, pues personas que no son compasivas con nosotros. Y cuando él hacía las regresiones veía
veían, ostras, y podían llegar a sentir esa compasión para con ellos mismos y aprenderla, y no repetir los mismos patrones. Pues es importante que aprendamos desde ya a ser compasivos, a comprendernos a nosotros mismos y a los demás, sus conductas, que todo tiene una razón y un porqué. Otra de las cosas que venimos a aprender es la paciencia. El autor dice que al final las personas impacientes, cuando no tenemos paciencia, todo esto nos aleja del placer real de la vida, de no disfrutar de la vida por culpa de esa impaciencia, nos aleja de nuestra paz interior y es un sentimiento que no nos deja ser felices. Entonces tenemos que comprender que cada cosa tiene su momento, tiene su lugar y tiene sus tiempos y no pasa nada y ya está. Porque al final te das cuenta de que la impaciencia lo único que trae es sufrimiento, autosabotajes y te hace tomar las elecciones incorrectas. Una vez aprendes esto, tu alma evoluciona y pasa a un siguiente nivel. Después no habla de la no violencia. El autor dice que nosotros como humanos, aquí al planeta, venimos a aprender, pero a aprender a través de las relaciones con otras personas. Que es ahí donde realmente aprendemos. Por eso necesitamos ser personas sociales. Al final, que está muy bien estar solos y aprender a estar solos, pero los aprendizajes reales nos vienen a través de las personas. De hecho, por eso la vida nos va a conectar con un montón de almas gemelas que nos van a traer grandes aprendizajes. Unas serán kármicas y otras serán dármicas. Unas vas a aprender bajo el dolor, bajo el miedo, y otras vendrán bajo el amor. Una vez hayas tú comprendido esa energía para contigo mismo, ya aparecerán otro tipo de almas que vendrán con aprendizajes diferentes, pero todas en realidad son para tu evolución. Lo que pasa es que unas evolucionas bajo el dolor y otras evolucionarás bajo la energía del amor, simplemente. Pero que al final todas nuestras vidas están conectadas tanto con las personas que tenemos a nuestro alrededor como las personas que teníamos en otras vidas. Lo que nos quiere mostrar la violencia son miedos que tenemos en nuestro inconsciente, que arrastramos de otras vidas. Son emociones negativas almacenadas que al final se convierten en miedos y la persona no sabe gestionar y las vuelve violencia. Y ya está. Entonces, muchas veces hacemos daño a nuestras víctimas y bueno, pues esto hasta que no lo aprendes vas arrastrándolo vida tras vida y al final el daño que tú has hecho en esta vida, si tú por ejemplo has violado a una persona en esta vida, en otra vida serás violado. Dicen, si tú has matado a alguien, en otra vida te matarán. Y así dice que es como va evolucionando el alma y va aprendiendo a alejarse de las situaciones violentas. Bueno, pues el autor luego nos introduce en el aprendizaje a través de las relaciones personales en un mismo tema. Y vuelve a hablar un poquito de lo mismo, pues eso, que vida tras vida conocemos a las mismas almas para ir obteniendo aprendizajes nuevos. Entonces dice que el ser humano aprende a través de la comunicación. Al final estamos aprendiendo pues a través de cómo nos comunicamos con el resto de personas. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso por nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro rostro, también dice cómo nos sentimos o lo que en realidad queremos comunicar. Y es importante aprender a comunicarse para poder expresar y aprender de las relaciones que tenemos alrededor. Estar abiertos a los aprendizajes que bueno, la vida tiene para darnos y no cerrarnos en canal para decir, pues esto es así y ya está. No, pues que nos abramos a aprender del resto de personas. También habla de, por ejemplo, pues una de las personas que vino, que tenía una úlcera, en este caso se dio cuenta que era por un problema, un bloqueo que tenía de un aprendizaje sexual, también, de un problema sexual que tenía. Y bueno, es curioso porque
no valoraba los puntos que tenían los demás, buenos, era una persona muy, pues eso, muy para él mismo, no valoraba lo que tenían los demás y le costaba perdonar. Entonces, al costarle perdonar, esto estaba bloqueando sentir amor, la energía del amor. Y uno de los mayores aprendizajes que tiene que tener cada alma, todo ser humano, es que todos somos uno y que bueno, pues que hay que aprender a perdonar. Pues esto le causó tal bloqueo, un bloqueo que le daba un problema sexual, y ese problema sexual esos mismos nervios le provocó una úlcera. Entonces, fijaros cómo está nuestras enfermedades de ahora conectado con absolutamente todo. El autor también nos habla de la seguridad con uno mismo, de nuestra seguridad. Y dice que ¿cuándo aparece? Pues una persona es segura de sí misma cuando tiene amor propio, cuando ha experimentado y ha aprendido eso. Y todas las almas vienen a aprender lo que es el amor propio, el autoestima. Y la persona segura de sí misma es porque ese aprendizaje ya lo ha conseguido. Y es un aprendizaje que viene vida tras vida en todas las almas. Y esto viene dado a través del crecimiento que haya tenido ese alma y de sus progresos. Entonces dice que es uno de los aprendizajes básicos, y es una de las aprendizaje básico, porque es básico para poder vivir y ser feliz y seguir aprendiendo, ni más ni menos, seguir aprendiendo el amor propio y la seguridad en uno mismo. Luego nos habla del libre albedrío y el destino. Dice que depende de lo que tú elijas en esta vida, tendrás un destino u otro. Que de tu destino depende de tus elecciones. Y sentimientos como el egoísmo, el odio, el no amor, al final lo que te lleva es a otro tipo de destinos que tenía Dios o tu alma preparado para ti. Y te hace revivir vida tras vida, cosas, situaciones malas, y además te lleva a otros diferentes futuros. Esto es un poco, pues, pues mecánica, un poquito lo que es a nivel cuántico, lo que tú creas, y al final tenemos muchos futuros posibles, y donde estamos observando, pues al final, ¿no?, la energía va hacia allá y crea un futuro, crea otro. Si yo soy una persona pues que baso mi vida en el odio y en el egoísmo, al final crearé un futuro diferente al que si yo por elección hubiera elegido comprender y vivir mi vida en base al amor. Pues es eso al final, que nuestras elecciones crean nuestro destino. Y por último, el autor nos habla de la contemplación y la meditación. Bueno, nos dice, son cosas diferentes. Una cosa es meditar, que es como, bueno, pues intentar dejar la mente en blanco. Y la contemplación es observar un objeto, un concepto. Es un poco pues el tema de mindfulness, meditación. Bien, pues dice que esto deberíamos de hacerlo cada día para nuestra evolución. Pararnos y entrar en ese silencio, que esto es lo que al final nos va a llevar a tener grandes recompensas en la vida. Además, este tipo de prácticas nos va a llevar a observar nuestras creencias. Y esto, observar nuestras creencias, al final nos vuelve más sabios, aumenta nuestra intuición y bueno, podemos transformarnos o transformar nuestra vida. Además de mejorar nuestra concentración. Y cuando mejoramos nuestra concentración estamos aumentando por 1000 todas estas situaciones que acabo de decir. Estas dos prácticas favorecen la curación del ser humano, la curación de los procesos mentales, porque baja el ruido mental y bueno, nos ayuda a volver al equilibrio, a estar en equilibrio con nosotros mismos. Y bueno, nos dice que al final toda vida desemboca al final, vida tras vida, lo que estamos viviendo todos estos aprendizajes para llegar a nuestro desarrollo espiritual. Y eso es el último aprendizaje que tiene toda alma por aprender, es el comprender, y todos estos aprendizajes van a una finalidad, que es su iluminación.
llegar a comprender que es un ser espiritual. Todo es un desarrollo personal y espiritual para llegar al mismo fin. Tu desarrollo y que el desarrollo de tu espíritu y que tú sepas realmente quién eres. Así es que nada, espero que os haya gustado este libro, Muchos cuerpos, una misma alma. Ya os digo, si queréis ver de qué manera desarrolla todos estos aprendizajes el autor, os lo recomiendo. Y nada, amigos, nos vemos la semana que viene en el próximo resumen.